Sigue había logrado la independencia y ahora había sido aceptada como nación. Han pasado 4 semanas desde que terminó la guerra. Hoy es el día en el que llegaron enviados de naciones y se anunciaba que Sigue sería un país autónomo. Se anunciaba en la plaza donde estaban reunidos los enviados de los países que respondieron a la invitación. Es una información ya mencionada en las cartas, sin embargo, un anuncio público del ascenso de una nación realmente tiene peso. Él está declarando que no hará guerras en absoluto, lucharán contra cualquier invasor, en otras palabras, han trazado la línea de que se defenderán, pero los verdaderos sentimientos de las muchas naciones presentes aquí fue que no podían entender la razón por la que se tomaría la molestia de hacer un gran anuncio sobre algo que podría tomarse como una debilidad. En primer lugar, Sigue fue quien inició la guerra por la independencia. Podría tomarse como algo hipócrita decirlo, especialmente para los enviados del reino de Aion. Lo más probable es que estén ardiendo de ira internamente. Ahora bien, dejemos los saludos del recién nacido de Sigue para esto. Debe haber muchas cosas que no se pueden transmitir correctamente a través de cartas. A partir de ahora, responderemos a sus preguntas lo mejor que podamos y después de eso, estaremos disfrutando del banquete. Pueden comenzar con sus preguntas. Con gestos que muestran una confianza desbordante, el hombre que es reconocido como el jefe de Sigue, Patrick Rembrandt, toma asiento. Alrededor de 10 representantes de compañías alineados en fila tomaron asiento también, con él en el centro, y estaban frente a los enviados de muchas naciones. A un lado se encontraba una mujer que lidera esta reunión. Esta mujer llevaba un vestido sensacional que no combina bien con este escenario serio. Una de las idols en las compañías de Rembrandt tomó la vanguardia para intervenir y también es una recepcionista del gremio de aventureros. Ates, una heroína que de ninguna manera era culpa suya y provenía del peor de los tiempos, había cambiado mucho a esta mujer. Una vez que fue presionada a negociar con el representante de la compañía Kusunoha, lo cual fue algo que ella misma se terminó buscando. La segunda fue que se enfrentó a la desgracia de pesar que no descuidó su trabajo ni una sola vez y terminó siendo transferida a la industria de las idols. Todavía carece de la capacidad de recitar sus líneas con fluidez, pero agradecería que la perdonaran. Dijo, entonces, me gustaría preguntarle esto al jefe de Sigue. Esta ciudad ha estado sirviendo como la tapa del páramo hasta ahora. ¿Por qué has elegido provocar una guerra por la independencia en este momento en el que la guerra con los demonios se intensifica? Se dice que incluso hubo una guerra civil, que fue un lamentable intento de revolución. Se podría decir que no se puede evitar que ocurrieran varios incidentes de ese tipo, pero me gustaría escuchar una explicación de esto. El hombre al que Ates dirigió su mano lanzó una pregunta a los comerciantes Sigue mientras estaba sentado firmemente en su silla. En lugar de decir que estaba haciendo una pregunta, era más bien como si estuviera exigiendo una explicación. Era un tono que probablemente conllevaba críticas. Es cierto que la guerra civil y las circunstancias se superpusieron, pero, explicación, creo que esto es lo suficientemente obvio como para no justificar una explicación. ¿Me estás diciendo que necesitas que te lo expliquen? Uno de los comerciantes, el representante de la compañía Muso, respondió al enviado de Limia. Es exactamente porque ocurrió una revolución en el reino de Aion que finalmente nos quedamos sin ninguna buena voluntad hacia ellos. A pesar de que se cuentan como una de las 4 potencias principales y que se cuentan como una de las naciones que representan a los humanos, su país se dividió debido a una disputa entre la realeza y ocurrió una guerra civil. Hemos perdido la buena voluntad de ese llamado país Aion, que ni siquiera puede gobernar adecuadamente sus propias tierras. Por lo tanto, nos decidimos por la independencia. Por eso es un poco diferente de aprovechar. Nos decepcionó este país cuyo gobierno provocó una guerra civil y esa se convirtió en la razón para querer la independencia en este momento. No debemos mostrar gratitud a ningún rey. No somos como en Limia. Esta afirmación, que podría tomarse como el país, era demasiado patético, así que lo abandonamos. Hizo que el enviado de Limia alzara la voz porque su sentencia es similar. Quien le respondió con una suave sonrisa fue la representante de la compañía Pareja. Estaba claro que estaba siendo extremadamente sarcástica cuando dijo nobles rebosantes de lealtad, y el enviado de Limia terminó ahogándose en sus palabras. Todo ese tipo de cosas problemáticas en las que se derramaría sangre serían dejadas al gremio de aventureros y al gremio de comerciantes para que las manejaran y las regulen. No había ni uno solo que estuviera dispuesto a sacar dinero de su propio bolsillo y derramar una sola gota de sangre por el bien de esta ciudad. He estado en Sigue por más de mucho tiempo que esta dama, debido a que soy un enano y comparto la misma opinión que ella. Los gobernantes de Sigue nunca han tomado la iniciativa de utilizar sus ejércitos privados por el bien de los residentes. Quien tuvo de acuerdo con la compañía Pareja fue la compañía Brusman. Es un enano y un semi-humano, pero sus palabras tienen el mismo peso que los humans en este lugar.
Está aquí por supuesto y no por su raza, por lo que nadie podría quejarse. Si hicieran ruido simplemente se les haría irse. El orden público de la ciudad era administrado y mantenido por los propios comerciantes. Lamentablemente, los nobles de Aion solo veían a Sige como una bolsa de dinero. Reino que es una gran potencia solo de nombre y que no se ha ganado ni una pizca de respeto. Realmente fue una pérdida de tiempo. El representante de la compañía Batoma continuó: es correcto, pero al mismo tiempo, las quejas estaban ladrando al árbol equivocado. En realidad, los que estaban siendo grabados por los comerciantes enviados por Aion eran los comerciantes. De hecho, fueron ellos los que crearon un sistema en el que el gobierno no tenía que hacer ningún trabajo y el dinero aún les llegaba al bolsillo. Hay una razón adecuada por la que Sige fue tratada como una ciudad autónoma incluso con su larga historia, pero incluso si ese es el caso, es cierto que el gobernador aceptó convertirse en un títere que solo mueve la cabeza vertical y horizontal y abandona sus deberes. Si le preguntaban si Aion estaba haciendo algún esfuerzo para contener las amenazas del páramo, la respuesta sería no. Rembrandt mostró una expresión mansa por un segundo y luego estuvo de acuerdo con el enviado. Dijo: aún así, no creo que sea una razón suficiente para abandonar sus deberes. Si solo uno de ellos hubiera perdido la atención, se podría decir que no se puede evitar. Sin embargo, todos y cada uno de los gobernantes asignados a Sige han perdido sus deberes. Incluso si unos pocos, si alguno de ellos hubiera hecho correctamente su trabajo, podría haber quedado algo de lealtad al reino. Realmente es un triste estado. Como resultado, el reino no hizo nada, y así llegamos al punto en el que decidimos que nos convertiremos en nuestra propia nación y seremos el escudo del pueblo. En primer lugar, si este llamado país de Aion todavía tuviera su poder y dignidad como una potencia importante, realmente habría desertores corriendo hacia Sige en las decenas de miles en medio de la guerra. Había personas que tenían sus rostros de un rojo brillante aparte del enviado de Aion. Allí se burlaban mucho de ellos, por lo que no se podía evitar. Si el reino de Aion sumara a los comerciantes y mercenarios, sus pérdidas estarían muy por encima de los cientos de miles. Sin embargo, había presión de otros países y estaban arrinconados, hasta el punto en el que tenían que aceptar la independencia de Sige. Y dado que habían aceptado su independencia, eso convierte a Aion en el perdedor. La apóstol de la diosa, que fue su salvavidas, seguía desaparecida. Puede que hayan sido llamados aquí, pero no tenían la autoridad en sus palabras como una de las 4 potencias principales, como lo habían tenido hasta ahora. Rembrandt mantuvo una sonrisa en su rostro mientras miraba a Ates, quien dirigió su mano al siguiente para hacer preguntas mientras entraba un poco en pánico. Hemos revisado varios informes de que Sige utilizó una serie de hechizos rituales desconocidos. Ha tenido éxito en el desarrollo de nuevos hechizos rituales. Si ese es el caso, me gustaría pedirles encarecidamente su cooperación como país en la batalla contra los demonios. Un enviado del Imperio de Gritonia, no solo Sige y Aion, muchos países que estaban prestando atención a la batalla han sido testigos de los hechizos rituales. Hubo al menos 3 hechizos rituales que los países han visto por primera vez. No lo desarrollamos casualmente, había alrededor de 3 hechizos que ya estaban desarrollados, así que los compramos después de probar si podían usarse en combate real. Si los 3 hechizos que mostramos parecen ser útiles, continúe y utilícelos. En posterior momento haré pública la información a los países que lo soliciten. Esto dijo Rembrandt. Las preguntas se lanzaban una tras otra. Ates estaba tratando desesperadamente de ajustar el ritmo del lugar en un estado en el que se sentía como si estuviera sin aliento. Ser tragada por las olas salvajes de Sige mientras se las arreglaba para alcanzar el éxito en la parte más peligrosa del mundo. En ese sentido, se podría decir que ella era similar a Makoto. Esa era la bella Ates Batoma. Su cabeza ya estaba consumida en el caos debido a su nueva vida cotidiana.